La segunda mesa que vamos a presenciar ahora es una mesa que va a hablar sobre el tema de digital, un tema que a todos nosotros en la Escuela de Periodismo y fuera de ella nos motiva, nos convoca cotidianamente. Para eso hemos invitado a dos personas que, pucha, para mí es un honor que estén hoy aquí hablando con nosotros. Son Luis Breul y Pablo Bollier. Bueno, a Luis Breul él no me conoce, bueno, nos vinimos a conocer, pero yo a él lo conozco de hace décadas. Hace décadas que yo vengo escuchando de Luis Breul, ¿ya? Siempre he escuchado hablar. Una de las personas que podríamos realmente señalar que es un experto en su área, muy consultado y muy escuchado en temas que tienen que ver con audiencias, con usuarios, con la industria. Entonces, para mí es un agrado tenerlo aquí y escuchar sus planteamientos. A su lado está Pablo Bollier. Pablo Bollier es de la ONG Derechos Digitales. No es primera vez que nos viene a ver. Y a mí me gusta mucho escuchar a Pablo porque Pablo le da sustento empírico, experiencia y conocimiento a esto que otros dicen que son puras teorías conspirativas, ¿no? Es que muchas veces uno dice, ojo con el tema digital, ojo con los celulares, y te dicen, no, te estáis pasando rollo. No, bueno, Pablo nos explica bien de que no son puros rollos, de que no son puras teorías conspirativas, sino que es real, las precauciones que tenemos que tener y una serie de discusiones, entre otras como las que él nos va a plantear respecto a temas que tienen que ver con derechos también en lo digital. Va a moderar esta mesa Camila Buso, profesora egresada de nuestra escuela, titulada de nuestra escuela, profesora actual, quien además se ha ido especializando cada vez más en el tema digital. Entonces, bueno, los invito a todos ustedes a aprovechar, digamos, a estos invitados y escuchar y después hacer todas las preguntas que quieran para saber cada vez más sobre esto que es fundamental para nosotros, que es el tema digital. Muchas gracias. Camila. Hola. Primero que todo, quisiéramos partir con una breve introducción. Hoy en día, y lo veíamos con los expositores anteriores, los periodistas y todas las personas que queremos comunicar algo, nos vemos enfrentados a cómo trabajar el tema digital, ya sea con un sitio web, con una aplicación móvil, desde nuestros celulares, desde YouTube, las redes sociales, y por lo tanto nos vemos frente a distintas preguntas. Por ejemplo, cómo aprovechar de mejor forma estas plataformas, que si bien son democráticas, como lo planteaban los invitados anteriores, nos permiten visibilizar, tener una oportunidad para mostrar nuestras ideas. También tienen ciertos peligros o ciertos temas con los que hay que tener cuidado. Tenemos a dos grandes invitados, como decía Pedro, y vamos a poder ir conversando finalmente, primero, de cuánta gente estamos hablando cuando hablamos digital. Porque de repente acá decían ya hay 8.000 visitas, 80.000 vistas en YouTube. ¿Qué significa eso? ¿Qué diferencia hay también y cómo lo vemos frente a los medios tradicionales? De repente nosotros hablamos de la gran masividad que tiene Internet. Sí, es masiva, pero ¿llegamos realmente a todos? Lo dudo, porque mucha gente realmente no tiene acceso a Internet. Pero los que sí tienen acceso a Internet tienen ciertas herramientas o ciertas miradas donde pueden acceder a información que de repente uno puede decir, ya, pero esta información es verídica o no. Esta información ya sucedió ahora, pero más adelante me afecta o no me afecta. Ustedes como estudiantes, me imagino que aquí la mayoría tiene Twitter o tiene Facebook. Y ustedes publican lo que se les ocurre, publican lo que piensan en el momento, etc. Recién estaba acá el alcalde electo Jorge Char. Él salió electo e inmediatamente aparecieron tweets de él de años anteriores, donde había hecho una que otra declaración que a lo mejor ahora no era favorable frente a su cargo. ¿Tiene derecho él a borrar esto? ¿Tiene derecho él a pensar o a decir, bueno, yo pensé eso en algún momento, ahora me retracto, o yo pensé esto y no afecta mi labor o mi posible labor futura? Y es interesante que lo veamos porque, como les digo, ustedes son periodistas. Más adelante van a representar probablemente algún medio, alguna organización, ya sea tradicional, duopólica o comunitaria. Y efectivamente hay cosas que ustedes han publicado, cosas que ustedes han dicho,
que podrían afectarlos o no. De eso vamos a tratar con particularmente Pablo en el tema de los derechos digitales y el derecho al olvido, el derecho a retractarse, etc. Pero primero vamos a partir con Luis. Luis es experto en audiencia. Vamos a trabajar y vamos a conversar respecto a cuánta gente hay metida en esto, cuáles son los alcances que hay y finalmente cómo nos va afectando nuestra labor como periodistas, como comunicadores, incluso como sociólogos, psicólogos, este trabajo con lo digital. Así que le vamos a dar el pie para que Luis nos pueda conversar. Bueno, muchas gracias. Realmente estar acá es una buena experiencia para poder compartir un poco, socializar puntos de vista, intercambiar opiniones, sobre todo de temas que los tenemos reiteradamente dando vueltas por todos lados. Es decir, la convergencia, el derecho a la información, la concentración de medios, la conformación de tribus, las identidades juveniles o las identidades que hoy día circulan y se conforman y se alimentan de los medios en Chile. En realidad, no sé si podría yo definirme un experto en temas de audiencia, más bien soy una persona interesada en seguirle el pulso a la sociedad vista en sus dimensiones múltiples que tienen que ver con la vinculación y el uso con los medios de comunicación, las formas de entender también la realidad a partir de los medios, mirar el país como también en perspectiva de lo que significa tener un medio de comunicación en Chile, un país bastante pequeño, donde si consideramos el tamaño de este mercado de audiencias disponibles, nos vamos a dar cuenta que es poco lo que se puede hacer en general en términos de competir globalmente en un escenario donde tenemos grandes monstruos generando contenidos. Entonces, como punto de partida, primero, yo creo que es bueno o deseable hacer una experiencia que tiene que ver con un poco cómo yo leo la realidad en la que estoy inserto, ¿ya? Y en ese sentido, cómo me relaciono con los medios de comunicación. ¿Cuáles son las expectativas que tengo tanto de leer la realidad a través de ellos como de reafirmar puntos de vista anteriores? En años de trabajar en el campo televisivo y de investigar, esto fue en la década de los 2000, participamos con investigadores del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo en formatos o la búsqueda de nuevos formatos para estudiar a los públicos. En este caso teníamos un poco la orientación de comprender qué estaba pasando en este contexto de emergencia de nuevas tecnologías, nuevas plataformas, nuevas prácticas, ya en los años 2000, asociadas a Internet, y entender qué iba a pasar con las audiencias de propiamente el medio más potente que había existido hasta ese minuto, que era la televisión. Un medio que concentraba la mayor parte de la inversión publicitaria en Chile, generalmente no bajaba del 50% de todo lo que se invertía en medios en este país, en publicidad, se lo llevaba a la televisión. Y estábamos viendo que los estudios generalmente que circulaban en torno a las marcas televisivas no daban cuenta de un real conocimiento de las personas que consumían medios en Chile. Nosotros podemos estudiar los medios de comunicación desde una perspectiva netamente de datos sociodemográficos, que es lo común, es decir, salir a la calle y mirar a la gente como un target, ¿ya? Tienen en la frente un rótulo, es ABC1, S2, S3, D, E, y nos vamos quedando con una reducción sociológica que encapsula a las personas más bien como piezas en un mercado, y no sabemos nada más que cómo se viste, dónde va a comprar, qué consume. Pero
realmente entender a los chilenos en su dimensión de sujetos que se insertan en una realidad, que la reinterpretan, que la asumen, que la capturan también desde los medios y desde el entorno en el que se desenvuelven, nos pone en en una situación que no es fácil de abordar. Nos podemos quedar con los comunes estudios de mercado, que son muy útiles en el campo del marketing, pero inútiles en una lectura más sincera y real de la sociedad. Eso nos movió a tratar de aplicar dinámicas de estudios culturales a las audiencias de la televisión de los años 2000, de la mitad de los 2000, fines de los 2000, y ir entendiendo cómo iba evolucionando este panorama. Entonces, las formas de buscar este vínculo de la gente con los medios se iba a tomar en realidad en la perspectiva de lo que se conoce como el mundo de la recepción. Observar a las personas en sus propios medios y también aplicar variables de clasificación, ¿ya? Variables que nos permitieran trabajar y organizar grupos de intérpretes de medios distintos, ¿ya? Y esto nos llevó a trabajar con indicadores nuevos respecto de valoración de la democracia en la gente, cuánto saben las personas sobre democracia, cuánto la entienden, cuánto la valoran o no la entienden o no la conceptualizan. ¿Qué pasa con el campo político? La política y los debates políticos. ¿Eran interesantes? ¿Son atractivos? ¿Los sigo habitualmente? ¿No los entiendo poco, los entiendo bien? ¿No me interesan? ¿Me interesan? Indicadores también para conocer mejor a las personas en términos de los grados de sociabilidad. ¿Ya? ¿Soy solo yo y mi entorno familiar o soy yo una persona que tengo muchas actividades con otros, tengo una vida social activa, cuento con amigos, sé que si caigo en la cárcel alguien me va a ir a ver y no van a ser solo mis parientes? En ese sentido, en situaciones más bien de lazos de amistad con gente fuera del núcleo familiar que nos permita decir que tenemos en el fondo una red social de apoyo y de confianza fuerte para enfrentar situaciones que pueden ser a veces problemáticas y en otros sentidos no, para salir a comer, divertirse, tener actividades que nos liberen un poco y que nos amplíen el horizonte de lazos sociales. Otros ejes con los que trabajamos era la individuación, el valor subjetivo que uno tiene de sí mismo. ¿Cómo me percibo yo como un sujeto común frente al resto? Siento que me valoran, que soy un aporte, que me reconocen en algo, que lo que yo hago tiene un cierto grado de impacto o en realidad soy invisible al resto, ¿ya? Y si yo no existiera, daría lo mismo. Y así trabajamos otros indicadores como el agobio, esa sensación permanente que a uno le falta el tiempo para hacer las cosas que tiene que hacer, como que la realidad se impone a uno y uno no se impone a la realidad. Y vivimos siempre sobrepasados. No terminé esto, me faltó tiempo para esta otra cosa. Situación que generalmente viven los estudiantes universitarios particularmente, ¿ya? Y que resuelven de las maneras más novedosas. De repente los abuelos se mueren 4 o 5 veces porque el profesor sabe que no alcancé a hacer una tarea. Pero en términos de agobio, esta sensación un poco también que la realidad se nos escapa, ¿ya? Y así íbamos trabajando indicadores que nos permitían conocer a las audiencias de un modo más, de dimensiones más socioculturales. Y veíamos en el fondo que Chile tiene un mapa muy distinto al que habitualmente uno puede leer desde la segmentación socioeconómica. Tenemos una sociedad altamente polarizada, ¿ya? Una sociedad donde la masividad ya no existe. Y no existe no porque los contenidos en general que uno puede colocar en los medios de comunicación no van a llegar a todos por una imposibilidad de alcance tecnológico. No, es por los lenguajes, es porque el sentido de lo que yo busco como público, con una persona que se vincula con los medios de comunicación con el afán de conectarse con la realidad,
alimentar su propia visión de la realidad, nos lleva a que si yo pertenezco a tal o cual grupo dentro de la sociedad chilena, voy a tener conductas de aproximación a los contenidos y a los medios que van a ser radicalmente distintas de otros. Por ejemplo, hay un grupo de la población nacional que podríamos identificar con un carácter más bien ilustrado. Maneja más información que el resto, lee más, se expone a una multiplicidad de medios, entiende la realidad de manera compleja, es democrático, valora la democracia, valora y se interesa en los debates políticos, los entiende bien, está en permanente actualización a lo largo del día respecto a las cosas que van pasando. Los medios son una forma de alimentación objetiva de datos que le permiten a esas personas construirse ellos una contextualización del peso o la relevancia de esos datos para interpretar qué es lo que está pasando con la realidad. Entienden los cambios también de este mundo y de este Chile que parece también a veces medio perplejo. Y así como está este grupo ilustrado, podemos tener gente que vive más bien encerrada en sus hogares y que lo podemos entender como el público preferentemente hoy día, televisivo. Mujeres mayores de 35 años, con hijos, segmentos socioeconómicos más bien medios bajos y pobres, donde la televisión les cuenta el mundo, ¿ya? Y si la televisión no muestra algo, no existe para ellos eso que no está en pantalla. Por tanto, son dos grupos absolutamente distintos, radicales, que se los estoy poniendo solo como un ejemplo, ¿ya? Están también, y ya se percibían y se dibujaban los indiferentes, la gente como ustedes, ¿ya? Generaciones jóvenes, hiperconectadas, pero que tienen otros problemas, más allá de las destrezas tecnológicas de conectarse a cualquier gadget, de usar cualquier red. La saturación de acceso a contenidos genera otros problemas, como por ejemplo que nada les gusta. Nada. Nada. Acceden a todo y cuando uno pregunta, y esto lo he hecho yo en varias universidades donde hago clases, cientos de alumnos he hecho el mismo test. A ver, ¿cuántos tienen teléfono celular? Ya. Levanten la mano. Ya, lo levantan todos. ¿Cuántos tienen música en su teléfono? Todos. Bueno, de todo lo que tienen ahí, díganme cuáles son los 5 temas que más les gustan. Y empiezan ahí, no, es que yo escucho de todo. Sí, no, es que yo escucho de todo. No, es que yo pongo de todo y voy pasando, tengo ondas, pero bueno, vámonos al cine. ¿Cuál ha sido la mejor película que han visto en su vida? No sé. ¿La mejor serie? No sé. Salvo 3 o 4 personas que son medios melómanos y que les gusta un poco el rock o les gusta alguna música muy especial, el resto no sabe y lo tiene todo. Y eso tiene sus problemas, porque en el fondo es, a ver, ¿qué filtros ocupo yo para jerarquizar también la información, los contenidos a los que accedo, para sentir que esos contenidos también cobran sentido en una construcción de identidad mía? ¿Ya? Por eso mismo también hoy día, ya la Universidad de Santiago divulgó hace bastante tiempo, el año 2010, un estudio sobre las tribus urbanas y había más de 50. ¿Ya? Y estaban, qué sé yo, los skinheads, pero no estaban solo los skinheads, estaban los nazi punks, estaban los strayheads, estaban los villeros, estaban las pelolites, no, pero las ondulais también, y las crespolais. ¿Ya? Y por allá, por otro lado, estaban los brit, los otros, qué sé yo, los flightemones, estaban los pokémones, estaban los villeros. Bueno, ¿y qué queda de eso al cabo del tiempo? Tenemos unas nuevas generaciones súper frágiles en la construcción de la identidad que lo surfean todo, acceden a todo, pero no saben discriminar nada. A la larga, la jerarquización implica una toma de posición. ¿Ya? Una toma de posición respecto de lo que yo estimo bajo ciertos parámetros que puedo explicarme, por lo menos a mí, que hay cosas que me gustan y cosas que no. Y que soy capaz de contarle a otros eso. Un proceso tan simple, un proceso que realmente parece, o estábamos acostumbrados los que no crecimos con celulares, ¿ya? A hacer y a contar. Bueno, resulta que las generaciones jóvenes no, pero acceden a todo y se manejan muy bien con todo y tienen 10.000 redes.
¿ya? Y suben incluso en tiempo real los cumpleaños, uno los puede ver en Facebook, porque hay alguien que está, en vez de compartir con otro, está en el teléfono entre que jugando y subiendo fotos, y toma fotos y sube. Y es una forma de narrar o relatar la realidad distinta. Nosotros tenemos en el fondo dos grandes países como audiencia. Los menores de 35 años, por decir un 50%, y los mayores de 35. Y los menores de 35 están en todas estas dinámicas, y el resto no. Cada vez más se van incorporando adultos mayores al proceso de usar Facebook o usar WhatsApp, y son materia, podríamos decir, de burla también de las generaciones jóvenes por cómo usan WhatsApp o cómo usan Facebook. Pero a lo que voy, tenemos audiencias en general que son muy distintas, grupos de públicos en Chile que se apropian de los medios, que los usan de una manera que es distinta y donde hoy día no podemos dejar contento a nadie. O sea, digamos, en el fondo, si yo quiero aspirar a una masividad completa, esa masividad no existe. Así como pierde relevancia también la televisión en el tiempo, y vemos cómo hoy día ver televisión más bien abierta es una práctica de abuelos, de mamás, y para el resto es ruido de fondo, no hay una relevancia mayor, es parte del paisaje. En ese sentido, entonces, cuando se habla de las posibilidades también que nos reportan las redes, la convergencia digital, bueno, cabe preguntarse también cuál es el tipo de ciudadanía que hemos construido para poder ver si desde el uso de los medios se expresa esa ciudadanía o se expresan consumidores. ¿Ya? El tiempo se ha transformado más bien en un objeto de consumo también hoy día. ¿Ya? El tiempo cotidiano, que subjetivamente vale mucho más que antes, sobre todo en el entendido de que tenemos un entramado de múltiples medios que nos van ocupando las dinámicas de atención cotidiana. Es decir, uno cuántas veces al día mira el celular hoy día, ¿ya? Cada cuánto rato uno chequea si le llegó un email, si le llegó un mensaje. Tanto así que yo, por sanidad mental, hace como un mes o 2 meses atrás, borré WhatsApp y fui denostado por una infinidad de amigos porque era un loco. ¿Por qué me bajaba de esa red? Bueno, porque quería tener tranquilidad. Porque si no contesto un mensaje inmediatamente, se va juntando con otro, y a la larga te genera un agobio de ver que hay como 50 mensajes acumulados solo por no haber visto el teléfono en un día. Prefiero la vida un poco más sincera y más calma. En torno a la convergencia, ¿ya? Que es parte del tema de conversación y los derechos. Cuando hablamos del paisaje de medios que hay en Chile, tenemos un paisaje altamente concentrado. ¿Ya? Tenemos canales de televisión que tienen radios, tenemos radios que quieren tener canales de televisión, tenemos diarios que quieren tener radio y que también quieren tener canales. Y acá da lo mismo. ¿Ya? O si, en Estados Unidos, si yo tengo un banco y quiero tener un medio, voy a tener 10.000 objeciones a poder desarrollar ese negocio, o en Inglaterra, o en Francia. O si yo paso un umbral, ¿ya? De penetración de mercado, un 20% generalmente, en el mercado, si yo exploto una radio, por ejemplo, ¿ya? Y quiero tener un canal de televisión, y yo ya tengo el 20% o más del mercado radial, no puedo tener un medio televisivo. En general, en Chile tenemos bastante libertad para crear medios. Hay múltiples, hay miles de medios, ¿ya? Pero los relevantes o los que marcan la agenda son pocos. Y en esa perspectiva, entonces, es donde opera lo que uno también puede observar en este contexto de convergencia digital, que es el derecho a ver a qué tipo de información, al acceso a la información, a la plataforma, a que yo pueda no quedarme fuera de los grandes debates de la agenda. Un elemento a considerar, por ejemplo, en el contexto de todo este mundo digital y de las identidades que hoy día se están generando con las nuevas plataformas, es preguntarnos qué somos si no tenemos batería ni tenemos Wi-Fi. ¿Ya? ¿En qué queda la identidad de uno? ¿Ya? ¿De qué uno puede conversar si se le acabó la batería al celular o no hay redes de internet? ¿Ya? En esa perspectiva,
es que vivimos en un contexto frágil, ¿ya? Vivimos también en un país frágil, un país pequeño en torno a los tamaños de audiencia. Por solo ponerles un ejemplo, el costo de un capítulo de una serie en España puede llegar a los 400.000 euros, ¿ya? Y en Chile, con suerte, una de las grandes series como los 80 podía llegar a los 100 millones de pesos, ¿ya? O podemos ver series que en Inglaterra valen 1,5 millones de libras por capítulo, ¿ya? Y en Chile estamos acostumbrados a que una teleserie cueste o costara 30 millones, 33 millones por capítulo, o 25 millones, y actualmente las que uno ve en las tardes valen 8 millones de pesos por capítulo. O sea, tenemos una industria que, dado el tamaño de la población que existe en Chile, y sobre todo en el campo de la televisión, donde el People Meter, que es el sistema de televisión, el sistema de medición de audiencias, opera en solo 5 capitales regionales de este país, que son los principales centros productivos, pero agrupa más o menos 2 millones de hogares. O sea, imagínense que un programa que sacara 100% de rating no tendría llegada más allá de 2 millones de hogares. Con 2 millones de hogares es el 100% de la audiencia, eso no financia nada a estándares globales, ¿ya? Entonces también da cuenta de un país donde uno puede entender las crisis de algunos medios, como en el caso de la televisión abierta, el clásico gran medio de los años 60, 70, 80, 90, y que empieza el declive en los 2000. Y hoy día vive una crisis donde solamente un canal es rentable y el resto vive penurias año a año, desde el 2014 en adelante. Vemos que hay una sobredotación de canales también para el tamaño de la industria de este país, ¿ya? Y vamos a asistir prontamente, probablemente en esta transición a la televisión digital, a emerger una multiplicidad de pequeños canales regionales o canales de corto alcance que van a tener una vida también corta, como fue lo que pasó en España, donde, para que ustedes se hagan una idea, hubo una explosión de canales con la creación de la televisión digital. Y finalmente España decantó en 2 grandes grupos privados que manejan cada uno cercano a 8 o 9 señales de televisión, que son Mediaset España, propiedad de Berlusconi, un empresario italiano, político también, y el otro grupo que es Antena 3, la editorial Planeta, que el grupo Antena 3 tiene también un resto de 8 o 9 señales, y entre ellos se llevan el 86% de toda la inversión publicitaria disponible en España para la televisión. O sea, 2 megagrupos se acaparan prácticamente el 90% de todos los recursos, y los otros 185 canales que tiene España deben subsistir con un 12% de la inversión publicitaria total. Es decir, haciendo nada. O sea, por eso vamos a ver que hay una infinidad también de canales de prueba que están tratando ahora de prepararse en Chile para este entorno de la transición digital, donde en el fondo es una radio que emite un streaming del estudio. Y ahí está el locutor y habla, y todo el día con eso. Eso no es televisión. O sea, la televisión hoy día es algo que ni siquiera está en la televisión abierta, está en los móviles, está en Netflix, está en Filmstruck, está en una infinidad de plataformas hoy día convergentes. Está en YouTube, está prácticamente está en la nube del ecosistema de medios disponibles, que es altamente audiovisual. Pero bueno, yo estoy extendiéndome quizá demasiado, así que voy a darle la palabra a mi compañero de mesa. Solamente quería decirles un poco y dejarles en este contexto algunos tips. Las audiencias nacionales son múltiples, tienen intereses muy confrontados, distintos. Cuando yo llego a un público ilustrado, no llego fácilmente a otros. Cuando yo llego a los jóvenes, llego por 5 minutos o 10 minutos porque se aburren, y yo creo que varios de ustedes ya están revisando su teléfono, que lo estoy lateando. Y en esa perspectiva también tenemos un público más bien tradicional, un público que podemos entender es afín a las clásicas y viejas lecturas del Chile solidario,
vinculado a las doctrinas, tenemos gente más bien que quiere moralejas con los medios de comunicación. Tenemos públicos que son y demandan cosas muy distintas entre sí. Lo bueno es tratar de siempre de tener una disposición a mirar, observar, entender al otro en su vinculación con los medios y cómo los usa, ¿ya? Y el otro elemento es que tenemos un déficit de capital cultural y social muy fuerte que se expresa en cómo toda esta multiplicidad de elementos tecnológicos que tenemos al alcance hoy día dan muestra que somos una sociedad que ocupa las redes en general para el troleo, para la denostación, donde es muy difícil generar debate, ¿ya? Donde la gente más bien refleja que no entiende lo que lee, y tenemos un entorno más bien de ensoñación tecnológica que, sincerando, es difícil que construya ciudadanía. Los casos anteriores del debate, del foro inmediatamente anterior, dan cuenta del uso de las redes con efectos políticos ciudadanos, ¿ya? Pero en general, en Chile hay un déficit fuerte del potencial de generar debates reales e intercambios de opinión a través de las redes. ¿Ya? Es más bien una quimera, ¿ya? Así que más bien eso por ahora. Yo mejor me callo para que siga la jornada. Muchas gracias, Luis. Bastante interesante la opinión. Principalmente tratemos de quedarnos con el tema de cómo generamos identidad a través de lo digital. Muy interesante ese tema. También cómo generamos la ciudadanía. Y bueno, ahora le vamos a dar la palabra a Pablo. Él va a conversarnos un poco acerca de los derechos digitales, en particular hoy trae una charla acerca del derecho al olvido. Y eso. Bueno, buenas tardes. Como decía, mi nombre es Pablo Violier. Yo soy analista de políticas públicas de ONG Derechos Digitales, y ONG Derechos Digitales, a su vez, es una organización no gubernamental dedicada a la defensa, promoción y desarrollo de los derechos fundamentales en el entorno digital. Nos dedicamos básicamente a temas de acceso a la cultura, de propiedad intelectual, de privacidad y también de libertad de expresión. Y es la pata de libertad de expresión la que me convoca aquí a dar una charla y compartir nuestras posturas a ustedes que son periodistas y que tienen una labor fundamental en ese tema. Voy a hacer una prevención. Yo estudié Derecho. Voy a tratar de hacer que esta presentación no sea tan leguleya y, por tanto, no tan aburrida. La vez pasada me invitaron a hablar sobre TPP, y yo hablé sobre TPP y cuáles son las implicancias del TPP para la libertad de expresión y el derecho a la información. Pero como el TPP murió, enhorabuena, me puedo dedicar a un tema que es mucho más interesante, que es el del derecho al olvido. Bueno, aquí son todos o estudiantes de periodismo o periodistas. Y ustedes en su día a día, cuando les dicen vayan a reportear tal cosa o investiguen sobre tal otra, ¿qué es lo primero que ustedes hacen? Googlean, ¿no? Lo primero que hacen, dicen, haz un reportaje sobre Jorge Sharp. Lo primero, Jorge Sharp. ¿Y qué es lo más probable que lo primero que ustedes revisen, lo primero que ustedes tengan acceso a eso? Bueno, la primera o la segunda página. Yo creo que ya nadie se meta así a la quinta, sexta página de Google. Y es justamente ese tema, la disponibilidad de la información y la presentación de esa información en Internet la que está relacionada con derecho al olvido. Entonces, partiendo del principio, y voy a poner un poco el leguleyo en esta parte. Cuando hablamos del derecho al olvido, a mí siempre me gusta recalcar que no existe tal cosa como el derecho al olvido. Jurídicamente los derechos vienen aparejados, cada derecho viene aparejado con una obligación. Si yo te compro algo, tú tienes derecho a que yo te entregue el precio de eso, y yo tengo la obligación de entregártelo, y tú por otro lado tienes la obligación de pagarme el asunto y tienes la contraprestación de exigirme que yo te entregue la cosa. Entonces, para cada derecho hay una obligación. Sin embargo, en este llamado derecho al olvido no puede ser un derecho, porque eso significaría que si alguien tiene derecho a ser obligado, por otra parte tiene el derecho a obligar a otra persona a olvidar. ¿Cómo tú obligas a una persona a olvidar cierta cosa? Tendrías que ser así como Men in Black, que tienen este dispositivo que te borra la memoria. Entonces, simplemente no se puede obligar a las personas a olvidar un asunto. Entonces, por tanto, el derecho al olvido es más bien un nombre
marquetero. Y no lo digo, o sea, a mí me parece que, lo digo porque me parece que ha afectado la forma en que este llamado derecho a los vivos se ha desenvuelto, porque se ha transformado en algo súper popular. Y la verdad es que el derecho al olvido viene de un área del derecho súper técnica y, para ser súper franco, súper aburrida, que es el derecho a la protección de los datos personales. Que es todo esto que tiene que ver con la protección de tus datos personales, es decir, aquellos datos que identifican o hacen identificable a alguien. Y esto tiene todo que ver, como por ejemplo, con las bases de datos, la protección de la privacidad y de los datos de las personas en esas bases de datos, su tratamiento, cómo se comparten con otras personas, y básicamente es el derecho que resguarda que a ti no te llamen un sábado en la mañana, una compañía a la cual tú nunca diste tus datos, etcétera, etcétera. Entonces es bien interesante cómo pasamos de esta era del derecho súper técnica, súper aburrida, a un debate súper interesante, súper en boga de todos, que es el derecho al olvido. ¿Y por qué es esto relevante? Es relevante porque nosotros como sociedad, de hecho, llevamos mucho tiempo discutiendo y debatiendo sobre el fenómeno del olvido. Hay distintas figuras jurídicas que tienen que ver con el olvido como idea. El indulto, esta idea de que el presidente en algún momento puede indultar a ciertas personas y perdonar sus crímenes. La prescripción, la idea de que una persona, a pesar de ser culpable, si el crimen ha pasado una cierta cantidad de tiempo, dependiendo de su gravedad, entonces por tanto no puede ser perseguida. La eliminación de los datos penales bajo ciertas circunstancias, es decir, que aquellas personas que cumplieron una condena por un ilícito pueden eventualmente borrar esos datos para resentarse en la sociedad. Incluso la amnistía, no la amnistía chilena que fue impuesta, pero sí la amnistía en países como Colombia, en donde las sociedades democráticamente deciden para reencontrarse mutuamente, entonces, bueno, no perseguir ciertos delitos para ambas partes. Son todas instituciones que velan por la idea del olvido y cuál es su rol en la sociedad. Sin embargo, el camino del derecho al olvido como figura específica ha sido un poco distinta. Y como les decía, parte de esta doctrina de la protección de datos personales, y parte en Europa. Parte en Europa, que es un continente en donde, a propósito de la experiencia de la Segunda Guerra Mundial, todo lo que tenga que ver con privacidad es muy solamente resguardado. Los europeos tuvieron una muy mala experiencia con no solamente los alemanes en la Segunda Guerra Mundial y cómo ellos hicieron uso de las bases de datos para efectos de persecución política, pero sino que también un poco con los soviéticos y cómo ellos pusieron el aparato del Estado en función de niveles nunca antes vistos de vigilancia a los ciudadanos en su actividad del día a día. Entonces ellos tienen una sensibilidad bien importante con la privacidad y la protección de los datos de sus ciudadanos, y tienen la legislación más sofisticada respecto al tema. Entonces, creo que diferencia el derecho al olvido de las otras figuras que yo les había dado en un principio. La diferencia es que en el derecho al olvido lo que le caracteriza es que se discute en él si una información que es verídica, que fue legítimamente publicada y que en el fondo tú no puedes bajo ninguna circunstancia objetar que en su momento estuvo legalmente publicada, si la existencia de esa información puede eventualmente perjudicar a una persona de tal forma que la disponibilidad de esa información hace imposible que esa persona se reincorpore en la sociedad o afecte algunos de sus derechos de la participación económica, cultural, política, etcétera, etcétera. Y en este caso, este derecho emergió por lo que hablábamos en un principio, por la existencia de los motores de búsqueda. Es decir, los motores de búsqueda son un poco víctimas de su propio éxito. Porque claro, antes, además de estas figuras que conversamos en un principio, existía un elemento de facticidad. Tú hacías una estupidez en tercero medio, la mitad de tu curso te odiaba, pero tú más o menos estabas confiado de que eventualmente la gente se iba más o menos a olvidar y tú te lo ibas a poder encontrar y que no iba a haber problema. O a ti te publicaban en un diario una noticia completamente desproporcionada, o sea, que te retrata de una forma completamente desproporcionada. Bueno, pero eventualmente tú pedís el derecho a rectificación, eso sale en otra edición, y tú sabes más o menos que, claro, pasados 5 o 6 años, esos ejemplares del diario van a guardar polvo en la Biblioteca Nacional y que no van a andar dando vuelta en el día a día.
Sin embargo, el problema con los motores de búsqueda es que son demasiado efectivos en lo que hacen. Entonces, claro, a ti te publican una noticia respecto de tu nombre y después, 10 años después, tú buscas tu nombre y te sigue saliendo la noticia que te afecta. Y es esa característica la que ha hecho que se tenga que echar mano al sistema de protección de datos personales. Entonces, esto nació, como les decía, en Europa, en donde un ciudadano de apellido Costeja reclamó ante Google que él lo que solicitaba era que Google, como él reclamando que este era una especie de encargado responsable de base de datos, desindexara cierta noticia, que era una noticia escaneada de un diario español, en donde se decía que él lo iban a rematar, que él tenía una serie de deudas y iban a rematar sus bienes. Bueno, el asunto es que esa noticia tenía ya 10 años y en el fondo él en su momento pagó esa deuda, nunca se remataron sus bienes, pero a él le pasaba que cada vez que trataba de hacer negocios con alguien, él lo primero que hacían, que es lo mismo que hacen ustedes, ¿qué hago cuando voy a hacer negocios con alguien? Bueno, lo googleo. Y tú lo googleabas y aparecía la noticia de esta persona que le iban a hacer este remate. Entonces el debate que se dio era sobre si Google era o no era un responsable de base de datos. El Ministerio de Salud, el Servicio Electoral es responsable de base de datos que ellos manejan, pero los motores de búsqueda siempre se consideraron a ellos como intermediarios. Es decir, ellos no eran los que ponían la disponibilidad de la información, no eran ellos los que guardaban esa información, sino que simplemente solo se dedicaban a ponerlas en orden cuando tú las buscaras. Ese es el servicio que presta el motor de búsqueda. Tú buscas ciertos términos y el motor de búsqueda te ordena los resultados de ese tipo de búsqueda, a través de algoritmos, etcétera, etcétera. Bueno, y finalmente la Corte considera a los motores de búsqueda como responsables de base de datos y ordena desindexar esa noticia. Es decir, ahora cuando tú buscas señor Costeja, a ti ya no te sale la noticia de que esa persona en algún momento tuvo ciertos remates. Y eso en algún sentido está bien porque hay un bien jurídico que es la intimidad de las personas, la capacidad que tienen de reinsertarse en la sociedad, etcétera, etcétera. Pero al mismo tiempo hay serias consecuencias en otros bienes jurídicos protegidos, en otros derechos, y que no son menores y que a ustedes les atañen directamente, como son la libertad de información, la disponibilidad de la información, el periodismo de investigación, la memoria histórica. ¿Cómo sería la aplicación del derecho al olvido en un continente de Latinoamérica en donde la memoria es algo particularmente sensible por el periodo de dictaduras que tuvimos, etcétera, etcétera? Entonces, no es un tema pacífico, es un tema polémico. Es decir, en qué circunstancias aplica el derecho al olvido y en qué circunstancias no aplica para no afectar otros derechos, para no afectar que los periodistas cuando busquen información efectivamente encuentren toda aquella información que tiene que ver con el tema. Entonces, en el fallo de Costeja se pusieron una serie de circunstancias que yo se las quiero explicar un poquito más rato porque lo quiero hacer en contraposición a lo que ha pasado en Chile. En Chile tuvimos recién en enero de 2016 la primera sentencia relacionada con derecho al olvido. Y la sentencia es un muy buen ejemplo respecto de lo que no hay que hacer. Entonces, la sentencia se trataba sobre un militar. Que había estado involucrado en el caso Spinac. Y ese militar, estos hechos fueron del año 1999. Él había estado involucrado en la red de Spinac, que nunca se supo muy bien si como encubridor, etcétera, etcétera. Pero él eventualmente fue procesado en el año 2011, fue dictada sentencia, y él recién se lo libre el año 2013. Entonces él tenía un apellido bien particular, no era ni Pérez ni Soto, sino que un apellido bien particular, y él reclamó ante la Corte de Apelaciones que cuando él buscaba su apellido, en el fondo los resultados, en particular era respecto del Mercurio Online, de EMOL, los primeros resultados aparecían, claro, esta persona estuvo vinculada a una red de pedofilia, etcétera, etcétera. Y reclamó ante la Corte una afectación a su derecho a la honra. Bueno, y la Corte aprovechó esta oportunidad para hablar sobre derecho al olvido. Y llegó a la conclusión de que este derecho al olvido, este derecho que tienen las personas de solicitar a los motores de búsqueda que se cancelen sus datos personales o se supriman sus datos personales cuando afectan la reincorporación en la sociedad u otros derechos fundamentales, no existía una oposición directa con la libertad de expresión en la medida en que se diera bajo ciertas circunstancias. Y paradójicamente luego no respeta esas circunstancias. Entonces, al momento de hacer la ponderación, finalmente la sentencia obliga a EMOL no solamente a desindexar la noticia, sino que, es decir, no solamente que la noticia no apareciera en los resultados, sino que a eliminar la noticia.
Y a nosotros nos parece particularmente grave el raciocinio de la Corte porque va bien en contra de todos los requisitos y garantías que se tienen que establecer para la implementación del derecho al olvido para que no afecte a los periodistas, a los activistas de derechos humanos y a los ciudadanos comunes y corrientes respecto de los otros derechos que hemos mencionado. Entonces, por ejemplo, se aplica el derecho al olvido respecto de una figura pública. Bueno, las figuras públicas son personas que voluntariamente se someten al escrutinio público en razón de su investidura y por tanto tienen un estándar menor de privacidad en ciertos temas. Y están sometidos efectivamente a un mayor escrutinio público. Entonces, por ejemplo, si me preguntaran si Jorge Sharp tiene derecho al olvido respecto de estos tweets que le están... Bueno, yo diría, bueno, no. Porque él es el alcalde de Valparaíso y la ciudadanía tiene el derecho a hacer un escrutinio riguroso respecto de si su actual alcalde en algún momento era un tuitero irresponsable. Y en este caso también, era un militar, era un funcionario público. Luego, había transcurrido un tiempo razonable respecto del momento en que se publica la noticia y en el momento en que está transcurriendo hoy. Es decir, ¿es el dato en algún sentido relevante aún? Bueno, claro, los hechos ocurrieron en 1999, pero la condena es del 2011 y él recién termina de cumplir su condena el año 2013. Es decir, entre el año 2011 y el año 2016 hay 5 años. Ha pasado un tiempo suficiente para decir que ese dato ya es irrelevante y por tanto, al momento de hacer la ponderación, resulta que es más importante este derecho a reinsertarse en la sociedad que el derecho que tienen todas las personas de, en el fondo, saber y informarse de que hubo un informado participando de una red de pedofilia. Bueno, yo diría que no. Luego, ¿es la información de un carácter de interés público? Bueno, en el caso Costeja, en donde era una persona, un empresario común y corriente que le iban a rematar sus bienes, bueno, el interés público ahí es bastante menor, porque es una persona particular con temas individuales, pero resulta que cuando estamos hablando de un caso de una red de pedofilia, bueno, hay un interés público en esa noticia, que no puede ceder ante este otro derecho que es el de la honra o el del derecho a reinsertarse en la sociedad de la persona. Entonces vamos viendo cómo la Corte va fallando en todo y cada uno de los pasos que permiten, en el fondo, equiparar y balancear estos derechos. Luego, peor aún, recientemente se presentan 2 proyectos de ley para, de nuevo, regular la existencia de este derecho al olvido. El primer proyecto de ley era simplemente espeluznante. Y era muy espeluznante porque yo me lo sé de memoria, porque era un solo artículo. Y decía algo así como, toda persona tendrá derecho a solicitar a los motores de búsqueda que se cancelen sus datos personales cuando se afecta algún tipo de derecho. Bueno, ese es el fin de Internet. Imagínate, toda persona tuviese derecho a solicitarle al motor de búsqueda que bajo cualquier circunstancia borrara sus datos personales. O sea, eso quiere decir que, no sé, los herederos de Augusto Pinochet podrían solicitarle a los motores de búsqueda que no aparecieran las noticias que tuviesen que ver con Augusto Pinochet. O ante un caso de corrupción, cualquier figura pública podría solicitar eso. Eso es una locura. Eso es el fin de Internet. Como una fuente fiable y confiable de disponibilidad de la información. Pero sin embargo, después se presentó otro proyecto que a nuestro juicio un poco tiene las mismas falencias que la sentencia. Es decir, no considera a las figuras públicas como una excepción a la aplicación del derecho al olvido, no habla respecto del transcurso del tiempo requerido para su aplicación, establece como causales que el dato sea caduco, que el dato no tenga un fundamento legal o que afecte el libre ejercicio de algún derecho fundamental. Y uno dice, chuta, que afecte el libre ejercicio de algún derecho fundamental. Es decir, cualquier persona que vea cualquier tipo de derecho va a poder reclamar que se desindexe una noticia que fue, de nuevo, legítimamente publicada en razón del ejercicio del periodismo, etcétera, etcétera. Nosotros creemos que eso tiene profundas implicancias para la libertad de expresión, no solamente entendida la libertad de expresión como el derecho que tienen las personas de comunicar lo que ellos piensan, sino que la libertad de expresión tiene una faceta, y los periodistas lo saben bien, que es de poder obtener información del medio que mejor les parezca. Lo mismo con la investigación histórica.
cómo van a poder los historiadores efectivamente o investigar o dar cuenta de forma rigurosa de un periodo histórico si cuando vayan a buscar cierta información esta va a estar desindexada. Y eso nos parece sumamente preocupante. Nos parece sumamente preocupante porque nos están ponderando los distintos derechos en juego de una forma rigurosa. No es que nosotros creamos, hay ciertas organizaciones en Latinoamérica que creen que derecho al olvido igual censura. La verdad es que nuestra posición es que el derecho al olvido está bien en la medida en que se hace en circunstancias sumamente excepcionales y sumamente acotadas. Por ejemplo, ¿quién creo yo que tiene derecho al olvido? ¿Se acuerdan de este caso de unas funcionarias no me acuerdo qué municipalidad que tienen un video de una estupidez, que creo que alguien les había chocado con un auto de juguete y ellas lo habían llevado a Carabineros? Bueno, que se hizo viral y fueron portadas de diario y salió en todas partes. Bueno, a ellas les tiraban piedras en la calle. Cuando ellas iban caminando por la calle, ellas le tiraban piedras. Entonces, ese dato tiene un interés periodístico así relevante. ¿Es actual? ¿Es necesario? Bueno, no. Y esas personas, si efectivamente les afecta su reinserción en la sociedad y cuando ellas vayan a buscar trabajo, no las van a contratar porque las van a buscar y va a aparecer este episodio irrelevante, bueno, entonces tiene que haber una herramienta jurídica para que en esos casos bien excepcionales y bien acotados, estas personas no se vean afectadas de esa manera en su vida, en el desenvolvimiento de sus vidas. Pero la regulación de este tipo de herramientas tiene que ser lo suficientemente sofisticada para no afectar el ejercicio del periodismo, el ejercicio de la investigación, el ejercicio de lo que hacen los bibliotecarios. Entonces, eso es una consideración. La otra consideración es que yo creo que de lo que pecamos mucho en este país es de tratar de tomar una regulación que fue ideada en otro país y simplemente replicarla en Chile. Bueno, resulta que los europeos, claro, tienen derecho a los olvido vinculados a la protección de datos personales porque tienen una ley maravillosa de protección de datos personales. Nosotros no tenemos una ley maravillosa de datos personales. Tenemos una ley de datos personales que no protege a las personas del tratamiento de sus datos por parte de terceros, como saben todas aquellas personas que son acosadas por la publicidad, sino que está tan cruzada por el lobby que trata solo de regular el mercado del tratamiento de datos personales. Y aún cuando tuviésemos una buena ley de protección de datos personales, bueno, no tenemos el aparataje orgánico, no tenemos una agencia estatal dedicada a hacer aplicable esas disposiciones. Y tampoco tenemos la tradición jurídica, la jurisprudencia, etcétera, que tienen los europeos. Entonces, llegamos y aplicamos una tendencia jurídica extranjera de un día para otro, la tratamos de aplicar en Chile sin discutir sobre si es lo más adecuado o no. Bueno, y también lo que están haciendo los europeos no es perfecto. O sea, claro, yo siento que se están siendo pasados a llevar mis derechos respecto de la disponibilidad de una noticia en Internet que me afecta en cierta u otra manera. Bueno, si estamos siguiendo la ruta de la protección de datos personales, eso quiere decir que la primera persona a la cual yo le tengo que reclamar es al motor de búsqueda. Y si ese motor de búsqueda me rechaza, entonces yo recién ahí reclamo ante la entidad administrativa, etcétera. Bueno, pero el 80, 70, 90% la gran mayoría de los casos queda en primera instancia. Y le corresponde a Google, una empresa privada, decidir qué tiene que estar disponible en Internet o no. Yo creo que no, porque hay derechos fundamentales de por medio. Está la libertad de expresión, está el derecho a informarse. Hay una serie de derechos que están incluidos en esa decisión y no le corresponde a una empresa privada como Google decidir eso. Y eso a mí no me parece que tenga solamente efectos jurídicos, también tiene efectos democráticos. Entonces, estamos aplicando una tendencia extranjera sin mayor reflexión en nuestro país. Yo creo que Chile perfectamente podría tener un camino propio en esta materia. Podríamos perfectamente, bueno, yo le estaba explicando que la primera sentencia de derecho al olvido es bastante mala, pero podríamos, por ejemplo, consagrar la protección de los datos personales constitucionalmente, como existe un proyecto de ley en Chile, y hacer que la utilización del derecho al olvido fuese a través de vía jurisdiccional. Es decir, que haya que recurrir siempre a la Corte de Apelaciones y que, por tanto, siempre sea un ente imparcial y jurisdiccional el que define estas materias. Porque hay derechos fundamentales de por medio y no corresponde que una empresa privada sea quien decida qué tiene que estar disponible
en Internet o no. Entonces, claro, como yo les decía, nosotros no nos oponemos a la existencia de este derecho al olvido, sino que creemos que su utilización tiene que ser lo más acotada y lo más excepcional posible para no pasar a llevar estos derechos fundamentales que están en juego. Eso, muchas gracias. Bueno, sin lugar a dudas, el tema del derecho al olvido nos va a traer harta conversación más adelante. Es algo relativamente nuevo. Frente a una realidad, una convergencia digital, como lo estábamos conversando, que es incipiente y que va creciendo, por lo tanto, aparecen nuevas aristas que vamos a tener que ir como comunicadores, como personas, como sociedad, discutiendo y trabajando. Abrimos la ronda de preguntas. No sé si alguien quiere tomar la palabra. La pregunta es para él. Pablo. Sí, en referencia a la televisión digital, actualmente se discute la ley de creación del canal cultural de televisión nacional. En cuanto a, en referencia a la convergencia, ¿qué impacto tiene que un canal, entre comillas, estatal, cree un canal cultural en cuanto a la audiencia y todo aquello? Chicos. Allá. ¿Más preguntas? Allá. ¿No suena el micrófono? ¿No? Ahí sí. Hola, quisiera preguntarle a Pablo sobre el tema del derecho al olvido. ¿Cómo ves tú que con sentencias como la que se hizo en Chile este año, esto empiece a cada vez a afectar más la libertad que tiene la prensa, la libertad de prensa que tenemos? O sea, como tú dijiste el tema de un mayor de carabineros que tuvieron que sacar la noticia, ¿cómo crees que esto nos puede afectar más a futuro en el periodismo? Pedro. Sí, una pregunta para Luis. Luis, tú dices que tú hiciste como una distinción, grosso modo, de la gente que usa la tecnología digital entre menores de 35 y mayores de 35. Lo que yo te quiero pedir, si entre los menores de 35 hay mucha diferencia en ese grupo o es un grupo más bien como mucho parecido. Partamos contigo, Luis. No, nadie más levantó. Ah, ya hay otras, perdón. Bueno, yo tengo dos preguntas, una para Luis, que era respecto a cómo estas nuevas tecnologías y estos nuevos formatos a la larga igual van separando un poco o sea, van generando nuevos nichos más específicos y se va quebrando un poco esta masividad que hace un tiempo era tan, no sé, una entidad constante, y si eso de alguna forma cómo está teniendo consecuencias en las decisiones políticas hoy en día y en la identidad nacional, que bueno, que era un poco también lo que hablaba de esta destrucción de la identidad a través de Internet. Y bueno, lo otro era sobre, por ejemplo, para ti, un poco esta confusión que tengo yo de si los marcos legales a la larga se hacen para educar o son consensos a partir de una educación, y en ese sentido es si actualmente estamos preparados también para tener un uso responsable de Internet y también de lo que dejamos de nosotros en Internet. Por ejemplo, si vemos el caso de lo que pasó con la buena Nati, con estas mismas trabajadoras municipales, que a la larga, claro, es un momento de fama, pero Internet siempre queda. Entonces, ¿qué es eso? ¿Tenemos que educarnos para hacer un uso responsable de Internet o lo legal viene a educarnos en el fondo al respecto? Esas son mis dos preguntas. Ahora sí partimos. Luis, por favor. Bueno, a ver. El público sub-35, los grupos que podríamos decir son más jóvenes, tomando un poco tu pregunta, de todas maneras tienen diferencias importantes entre
quienes terminan la educación ya media y entran a ciclos de educación superior, o ya las han terminado también y están en sus primeros años de ciclo profesional. Respecto de los adolescentes son sujetos hoy día muy activos en el uso de los dispositivos móviles y de las plataformas de conexión a todo el mundo de contenidos que nos provee Internet y de la conexión de uso de redes sociales también. Pero los adolescentes viven en lo que podríamos llamar, y que también en algunos estudios hechos por la UDP, por IAP, lo llaman lo propio. Los adolescentes están conectados y son usuarios intensivos y multiplataformas y con muchas operaciones a la vez también. Conectados en solamente los temas que a ellos les interesan, ¿ya? Que es seguir a un determinado músico, cantante, algún tópico particular que socializan con otros grupos de amigos o amigas. Están en lo propio, coordinándose en sus jornadas cotidianas, organizando sus actividades también de recreación, pero la agenda pública no existe. Yo creo que la agenda pública, la agenda de temas, el desarrollo de una opinión, no se da en los adolescentes. No se da de una manera fuerte ni interesada en general. Quizá el proceso que más ha marcado a los escolares ha sido el de las protestas desde el año 2006 en adelante, que los ha metido en términos prácticos en una cosa que los afectaba directamente, que era la calidad. Pero mayormente la agenda general de medios, la agenda pública, no es parte de sus intereses. Y ese es un quiebre fuerte con los que sí ya inician el ciclo de educación superior o bien los han finalizado ya y son parte de este grupo que podríamos denominar de entre 18 y 34 años, ¿ya? Que es un grupo usuario intensivo de tecnología, pero que a este uso de lo propio de los adolescentes, que en el fondo es una herramienta donde uno tiene un poco su diario de vida y es un instrumento de conexión y de coordinación, no sé si de comunicación en un amplio sentido, pero sí de conexión. A eso se suma también que los insumos del medio yo los voy usando como un instrumento de generación de mi propia opinión, ¿ya? Y ahí se marca un estado de diferencia. Yo comienzo a buscar también la transmisión de una suerte de identidad personal puesta a disposición de otros a partir de mis opiniones. Ahora, la profundidad o el peso de esas opiniones va a depender mucho también del ámbito al que uno pertenezca en términos de vinculación con conocimientos más académicos o no, un poco la herencia cultural que uno tenga, ¿ya? Pero particularmente sumamos esas dos características y son ambos grupos también muy diestros en el acceso a todo tipo de medios, ¿ya? Pero particularmente la gente ya de adulto joven comienza la formación de una opinión personal que la transmite a través de las redes, ¿ya? Ahora, en general, sí existe una volatilidad y más bien ciertos grados de dificultad en torno a cómo uno va percibiendo las cosas, porque generalmente las redes nos van alimentando, como sucede con todos nuestros propios prejuicios y percepciones, ¿ya? Nos alimentamos sobre la base también de los estereotipos que vamos formando, ¿ya? En esa perspectiva, entonces, claro, tenemos una opinión que más bien refleja un estado difuso, mental difuso, digamos, de cómo yo entiendo la realidad o cómo yo la voy mirando, ¿ya? Eso como un tema. El otro, respecto a la utilidad de todo estas plataformas digitales en el proceso de construcción de identidad y cómo vamos hoy día siendo o jugando el rol de consumidores y de ciudadanos que a la vez son dos espacios cotidianos de dimensiones en las cuales nos desenvolvemos.
Y también los marcos legales que mencionabas tú sobre el uso responsable de Internet, ¿ya? En este sentido, mucho también refleja el estado de conversaciones a partir de las redes, el estado de debate sobre lo público, es que hay que mirarlo como de una manera práctica y sencilla. ¿Cómo somos en general en Chile? Es muy difícil definir lo que es lo chileno, los rasgos que nos identifiquen realmente, porque podríamos decir los chilenos están en nuestros valores y nuestras tradiciones. Bueno, ¿qué valores y qué tradiciones? Pongámonos de acuerdo. Cada uno va a tener una percepción distinta. En general, sí, la conformación de la dimensión de ciudadano de una persona tiene que ver con el proceso de hacerse cargo de los temas que competen en el interés común, ¿ya? El consumidor es más bien un sujeto en el mercado que puede ser un usuario perspicaz de miles de oportunidades, como decía Pascal Bruckner, un filósofo francés. Pero ese perspicaz consumidor que aprovecha las oportunidades de consumo que el mercado le brinda, lo hace en una dimensión de búsqueda de su propio placer, ¿ya? El ciudadano se debe abstraer de ese proceso y hacerse cargo de las cosas que competen el interés común del colectivo. Y en esa dimensión es donde bueno, las redes pueden jugar un rol importante, o lo han jugado en situaciones como las protestas de Aysén, en Punta Arenas o en el norte, o algunos movimientos sociales. Pero en general no estamos mayormente preparados dentro de estas 10 o 12 millones de cuentas de Facebook que hay, o otras tantas de Twitter, donde más o menos 4 millones generan contenidos o debates. No estamos preparados realmente para una comunicación responsable, un intercambio más bien responsable. Yo le diría que más bien Chile es un meme hoy día. ¿Conocen los memes, no? Chile, lo más parecido en el uso de las redes, Chile tiene una identidad de meme. Dura poco, es una especie de globo inflado que se pincha, porque ya lo vi, me reí, ¡pac!, se acabó, venga el otro meme. Y en cierto sentido los memes reflejan también una mentalidad y una forma de anclaje a la lectura de la realidad del país, ¿ya? Me río. No sé si la entiendo, me da un poco rabia, pero me río, me busco cómo reírme y reírme con mis amigos. Entonces les voy a mandar por WhatsApp el último meme que hice. Y ahí tenemos a Becachese en la parada militar, ahí tenemos a Sebastián Dávalos en 10.000 partes, y ahí haciendo así. Es decir, yo creo que lo que nos refleja más bien es que a veces como no tenemos la capacidad real de sopesar todas las dimensiones que implican entender Chile hoy día, si este es un buen o mal gobierno, si el anterior lo fue o no, ¿cómo realmente yo puedo, más allá de los prejuicios o la herencia familiar o cultural, entender lo que pasa? El meme es una ventana y una puerta de escape a eso, donde yo me socializo con otros, genero vínculos y me río de un país que probablemente no me lo explico bien, pero sí sé que hay gente que me hace reír. En esa perspectiva, yo también creo que acá nos falta mucho en el sentido de como sociedad entender que las redes nos pueden servir para generar un debate de altura, ¿ya? O intercambios más profundos. Tenemos, incluso en los medios tradicionales, eso cuesta encontrarlo, ¿ya? Porque como sociedad no estamos abiertos a debatir así, no estamos preparados. De hecho, hay una columna muy interesante que escribió Juan Gabriel Valdés, ¿ya? En los blogs de la Radio Cooperativa, que se las recomiendo, ¿eh? Es bastante fresca, está bastante reciente, que se llama Lo peor de todo, y está justamente orientada un poco a lo que estábamos debatiendo, y tiene que ver con un poco esta cultura de la indiferencia que hoy día tenemos ante los hechos y datos. Un poquitito todo nos da algo lo mismo, pero de todo buscamos también el ala humorística, para ver cómo nos reímos, ¿ya? Pero en el fondo, Juan Gabriel Valdés alerta, en este caso, tanto de gente que se jacta de construir informaciones falsas en Internet, de socializarlas e incluso las monetariza, ¿ya? Y hace de eso un modelo de negocio. Pero también
cita a un clásico de pensador político como Tocqueville y la democracia en América. Y pone un párrafo que creo que sería bueno recordarlo y ver cómo nos pega o nos refleja hoy día. Dice: veo una muchedumbre inmensa de hombres similares e iguales que se dedican sin reposo a ellos mismos para procurarse placeres pequeños y vulgares. Cada uno es extranjero al destino de todos los demás. La especie humana se ha conformado solo por sus amigos y familiares, y a sus conciudadanos no los ve, porque él existe en sí mismo y para sí mismo. Por sobre ellos se establece un poder inmenso y tutelar que se encarga por sí solo de asegurar su entretención y de cuidar su suerte. Ese poder es absoluto, detallado, regular, previsor y dulce. Fija a todos los hombres en la edad infantil. Algo de eso hay, ¿ya? Y como respondiendo un poco a tu pregunta, yo creo que nos falta mucho y de hecho nuestra gran creatividad y capacidad de crear memes refleja justamente nuestro modo de querer entender y comunicarnos esta sociedad que estamos habitando. Es eso. Ya. Yo respecto de la pregunta del canal cultural, yo la verdad no me he metido en el tema, pero a mí me da la impresión de que aquí hay es una decisión política. O sea, tú puedes tener un canal cultural y lo puedes dejar votado como televisión nacional y dejarlo a la merced del rating. Y claro, tú le vas a poner una cuota de, claro, tú el 70% del tiempo al aire, dame documentales. Probablemente, perdona que... Bueno, y te van a no poner... va a existir ese canal cultural, Claro. es muy probable que no... Y te van a poner Mythbusters, marcianos extraterrestres y un montón de cuestiones para tratar de salvar, porque claro, tú estás sumido en una lógica del rating, de mercado, en donde tú vas a tener que poner algo que sea rentable. Entonces, al final, es una lógica, es una decisión política. Tú o tienes un canal y lo dejas al autofinanciamiento, o tú, como lo hacen los europeos, bueno, dice, pues voy a tener un canal cultural y por tanto voy a hacer caso omiso del rating y voy a poner aquellas cosas que se suponen que son de un mayor valor pedagógico o lo que sea. Yo no sé cuál es la decisión que haya tomado el gobierno o si la ha tomado, pero a mí me parece que es una decisión que en el fondo es política. Respecto a la pregunta que me hicieron allá de la huella digital, mira, yo desde que me hice activista de la privacidad he tenido que cambiar estas cosas como de mi día a día. Entonces, por ejemplo, yo ya no escucho las conversaciones en el metro. O si hay alguien ahí como al lado, yo ya no miro el WhatsApp. Cosas que uno hace así como de aburrido, pero además me he ido dando cuenta que cosas que hace mis amigos, gente como con educación universitaria, etcétera, etcétera, son sumamente peligrosas y son sumamente irresponsables. O sea, por ejemplo, cuando tú estás en Twitter y ves que alguien le sacó una captura pantalla a un post, sea un post de un idiota o sea de un post de una persona que dijo algo muy divertido o lo que sea, y tú ves que esa persona lo tenía configurado solamente para que lo viesen sus amigos, bueno, entonces tú no puedes sacarle una captura de pantalla y publicarlo en Twitter, porque esa persona lo publicó a un círculo de confianza y un círculo de intimidad, y esa comunicación está pensada para que lo recibiese cierto círculo de personas. Y si la policía quiere tener acceso a esa información, bueno, que me muestre una orden judicial. Y así como la policía necesita una orden judicial para tener acceso a esa publicación, bueno, entonces ustedes no pueden simplemente sacar una captura de pantalla y decir, oh, mira, este idiota, o oh, mira qué divertido lo que hizo. Peor aún, relacionado con las funcionarias que habíamos hablado anteriormente. Las funas en redes sociales. Las funas en redes sociales son un comportamiento sumamente irresponsable. Porque no hay una cultura de la privacidad en Chile. Estamos sometidos un poco como la herencia española, así como... Que es distinto que los estadounidenses, por ejemplo, que son un poquito más libertarios. Esta idea de que el Estado está en todo y que nosotros tenemos root. En otros países no existe el root. Entonces esta idea de que el que nada hace, nada teme. Y así como yo estoy dispuesto a exponerme porque no tengo miedo a que no me digan nada, entonces por tanto yo le exijo a las personas que aspectos probablemente privados de su vida sean expuestos en función de un bien mayor que nunca se expone. Pero cuando, por ejemplo, cuando tú participas de una funa y tú estás en tu Facebook y de repente te aparece un contacto de un contacto que ya lleva 1000 compartidos y dice, esta persona no sé qué hizo,
y me hizo tal cosa y no sé qué cosa y bla, 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 bla. Hay que castigarlo y la justicia no funciona y por tanto tenemos que tomar en nuestras propias manos y fúnenlo. Bueno, uno va y lo comparte, pero claro, ¿qué lado de la historia escuchaste tú? Escuchaste un lado de la historia, ¿o no? ¿Tienes todos los hechos ahí a tu mano para hacerte un juicio concienzudo respecto de cómo se desató los hechos que ahí se relatan? Si los tuvieses, ¿te corresponde a ti hacer ese tipo de sanción? No, ¿cierto? Y son derechos fundamentales súper clásicos, o sea, son derechos de la Revolución Francesa, el debido proceso, la bilateralidad de la audiencia. Todas esas cosas lateras que me enseñaron en primer año, pero son importantes. Y lo digo porque yo les voy a tirar un palo, pero a mí me parece que los periodistas, por ejemplo, no tienen una noción acabada respecto de cómo respetar la privacidad de las personas al momento de cubrir las noticias. Comparten cosas, le sacan fotos a los WhatsApp de los diputados, bueno, cosas que no corresponden. Y de nuevo, esas cosas van a Internet y en Internet se quedan ahí para siempre. O sea, las circunstancias bajo las cuales tú puedes bajar algo de Internet son sumamente restringidas. Y claro, ahí efectivamente se necesita más conciencia, hay que construir una cultura de la privacidad. Yo creo que el derecho, y en particular el derecho penal, tiene que estar restringido a sancionar aquellas conductas más lesivas de la sociedad, y en el fondo el Estado y en particular el derecho penal tiene que intervenir cuando ya no hay ninguna otra posibilidad. Yo creo que para que intervenga el derecho penal, para que intervenga el Estado en ese tipo de interacciones, tienen que ser cosas particularmente graves. Pero entre todos los tipos de violaciones a la privacidad y aquellas ante las cuales ya se tiene que hacer cargo el Estado y el derecho penal, bueno, hay una serie que nosotros el día a día compartiendo la funa. A mí se me han acercado muchas personas por fondo, porque nosotros nos dedicamos con casos dramáticos de funa y de cosas que son mentiras, por ejemplo. Y eso, bueno, eso es bien dramático y yo creo que pasa por la construcción de una cultura de la privacidad. Piensa que yo voy a la Cámara de Diputados a exponer sobre anonimato, etcétera, etcétera, y los parlamentarios me repiten así como si nada. No, pero si el que hace nada teme. Pero ¿cómo si estamos hablando de derechos fundamentales, estamos hablando de una serie de cosas? No, el que hace nada teme, así como si fuese cualquier cosa. Bueno. Sobre el derecho al olvido y el ejercicio del periodismo, claro, como yo te decía, en el fondo, la libertad de expresión no solamente el derecho que tengo yo a que el Estado me resguarde en yo decir a mí lo que me plazca, sino que también pasa por el derecho de las personas a tener acceso a la información, y no solamente tener acceso a la información, sino que tener acceso a la información por aquellos medios que ellos estimen necesarios. Y para tú poder informar, tú tienes que obtener información. Y es esa disponibilidad de la información la que puede eventualmente pasarse a llevar con la aplicación del derecho al olvido, es decir, por la desindexación de estas noticias, si no se hace de una forma en que pondere los distintos derechos en juego. No alcancé a decirlo en mi exposición, pero hay una serie de criterios que se pueden seguir para un poco ir minimizando la posibilidad de que estas desindexaciones en casos excepcionales afecten tanto a los periodistas como a los historiadores, como a los archivistas, etcétera, etcétera. Entonces, por ejemplo, nunca se puede aplicar el derecho al olvido cuando la información sea de interés público. Tiene que haber una consideración respecto del transcurso del tiempo. Si algo pasó ayer o algo pasó hace un año, lo más probable es que esa noticia todavía tenga cierto interés. O sea, si fue reportada de forma legítima, ya pasamos hace un año, es muy difícil. Tendrían que ser circunstancias demasiado excepcionales para que esa circunstancia, en el fondo, se diese ante el derecho a informar. Que no se aplica a figuras públicas, ya lo conversamos anteriormente. Que el dato que impide la reinserción del afectado de la vida social, o sea, que el dato que efectivamente se solicita eliminar efectivamente impida la reinserción en la vida social, política, económica de la persona. No pueden ser datos accesorios, datos leves, por ejemplo. Si yo digo, chuta, cuando estaba en tercero medio dije una estupidez y me avergüenza muchísimo. Bueno, eso no es un dato no es algo lo suficientemente grave para que nosotros andemos cambiando la arquitectura de Internet y la disponibilidad de la información para que tú no pases una plancha. Tiene que ser algo efectivamente grave. Que no existan medios menos gravosos. Como yo les decía en un principio, hoy día hay una serie de herramientas que sí se le pueden echar mano. Tienes el delito de injuria, tienes el delito de calumnia,
tienes las herramientas contenidas en la ley de prensa. Tú puedes pedir rectificación. Tienes un derecho a la rectificación en la ley de prensa. Tienes la limpieza de los expedientes penales bajo ciertas circunstancias de falta y no de delitos graves. E incluso la misma ley de protección de datos personales te puede dar paso a ciertas eliminaciones bajo ciertas circunstancias. Nunca borrar el contenido. Tú nunca puedes borrar la noticia en sí. Tú siempre tienes que optar por un medio menos lesivo. Así como, y por eso que es súper preocupante la sentencia de Mercurio, porque finalmente se eliminó la noticia en sí misma. Por tanto, la desindexación es una opción menos gravosa que la eliminación de la noticia en sí misma. No sé si me explico. Y por último, hay propuestas alternativas que los europeos no han explorado, que yo creo que sí son opciones menos lesivas y que por tanto harían menos probable que sucediese lo que tú me estás comentando, es decir, que los periodistas efectivamente se viesen afectados al momento de recabar información y de informar, o que noticias que efectivamente ellos publicaron de forma legítima sean bajadas bajo circunstancias que no corresponden. Entonces, por tanto, antes que la desindexación, que ya hemos visto que era menos lesivo que la eliminación, bueno, menos lesivo que la desindexación, que también es un tema problemático, puede ser una rectificación en la capa de contenido. Entonces, por tanto, que a través de una orden judicial, que no sean estas empresas privadas las que decidan, se obligue, por ejemplo, en el caso español, el caso Costeja, que, claro, que la noticia aparezca una especie de pop-up, ahí donde sale que a esta persona le van a embargar y que diga, mira, nosotros en tal fecha, fondo cubrimos el hecho de que esta persona le iban a embargar, pero con fecha tanto, esta noticia es de fecha tanto, con fecha tanto le iban a embargar, pero con fecha tanto pagó. Y por tanto, hoy se encuentra libre de toda deuda. Entonces, cuando tú busques la noticia, vas a ver que la persona, claro, lo iban a embargar, pero también vas a poder ver que efectivamente pagó con tal fecha y que con tal fecha quedó libre de toda deuda, y por tanto, ahí la noticia ya no causaría este mal que supuestamente hay que remediar. Y respecto de cosas más relacionadas con la investigación, con el ejercicio del periodismo de investigación, con los historiadores, bueno, también si en casos muy excepcionales se requiere la desindexación, que hayan bases de datos de noticias desindexadas. Cosa que cuando yo quiera hacer una investigación rigurosa, bueno, acuda a Google, acuda a los motores de investigación, etcétera, etcétera, pero también pueda ir a la base de datos de aquellas noticias que están desindexadas para poder efectivamente hacer una búsqueda ya completa de todas las fuentes, que es justamente lo que se está tratando de mantener, es que no haya... esto es para el día, o sea, el derecho a los vídeos es para el día a día, es para cuando me buscan así cualquier persona. Pero cuando ya estamos hablando de periodismo de investigación, cuando estamos hablando de investigación académica, etcétera, etcétera, entonces siempre tienen que estar todas las fuentes disponibles. Entonces, hacer esta base de datos alternativa con todas aquellas noticias que fueron desindexadas también puede un poco aliviar los efectos de esta desindexación, que, como ya había hablado, también tenía que ser muy excepcional. Eso es lo que a mí se me ocurre como un poco para ir ponderando estos temas en juego. Muchas gracias a los invitados. Un aplauso, por favor. Bueno, muchas gracias por haber venido hoy. Los esperamos mañana. Hay una nueva jornada. Empieza también en la mañana y Pedro les va a dar alguna otra información. Les recuerdo que mañana empezamos temprano con una mesa sobre la televisión educativa. Va a estar muy interesante. Viene gente del Consejo Nacional de Televisión, viene una realizadora que hizo esta serie de monos animados, Los Tela, y viene alguien a contarnos del proyecto de USTV, o sea, las universidades estatales están formando un canal de televisión que nos van a contar mañana. Y después viene la mesa de experiencias mediáticas no duopólicas exitosas, donde va a estar Mirko Macari, el director del Mostrador, Freddy Stock de Vía X y Radio Futuro, y Ignacio Socias del Frente Fracasado, un youtuber que muchos de ustedes conocen. Así que los esperamos mañana y muchas gracias por su asistencia y gracias nuevamente a ustedes por haber venido de Santiago. Gracias.